buenas noches, bienvenidos al análisis de las 8:45, miércoles, junto a Carmina Valdizán. Carmina, un gusto en saludarla, buenas noches. Igualmente, Mariano, muy buenas noches, ¿cómo está? Bien, ¿cómo está la trata esta noche lluviosa en el país? Pues lluviosa desde la tarde. Sí, por eso, pero lluviosa. Sí, muy lluviosa, hay que tener cuidado, porque sí ha estado fuerte la lluvia. Efectivamente. Bien, hoy por la noche, junto a Carmina, vamos a analizar un tema que ya lo habíamos hecho, pero hace un tiempo atrás, no tan cercano, y se trata de la que ya se ha vuelto famosa, la iniciativa 6076, cuyo título dice Ley para el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y el ejército de Guatemala. Pero bueno, como se ha vuelto costumbre desde hace un tiempo, más la conocen ahora por los números correlativos que le asigna la dirección legislativa, la 6076. Sobre este tema vamos a hablar con dos representantes de dos bloques legislativos diferentes y también con un experto en seguridad. Pero quiero comentarle, Carmina, que este tema me ha ocupado en lo personal hace varios años. Recuerdo que en una universidad, cuando estaba de catedrático de una maestría, un alumno me dijo, mire, mi trabajo de maestría lo quiero hacer sobre este tema, el uso de la fuerza, que no está regulado en Guatemala. Evidentemente por libertad académica se le permitió desarrollarlo, claro, y todo, pero fue muy controversial en ese momento. Hoy ya es doctor, ya superó la maestría, pero desde entonces era muy controversial. Así que, bueno, aparece una iniciativa en mayo 2022, es presentada al Congreso de la República por un grupo de diputados, recibe un dictamen favorable por la Comisión de Gobernación que preside el diputado Boris España, que precisamente es uno de quienes estará con nosotros, y empieza su proceso de formación de ley. Es conocido en primer debate, ahí no se vota, se conoce, se puede discutir, y previo al segundo se da toda la controversia, y la verdad dudo que todos hayan leído, muchos de los que se pronuncian hayan leído los 16 artículos, pero en fin, sobre eso es el tema hoy. Carmina. Interesante tema, controversial, sí, importante para tratarlo en esta mesa de discusión. Efectivamente, y le damos la bienvenida al diputado Boris España, miembro del bloque legislativo Todos y presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso de la República, al diputado Armando Castillo, del bloque legislativo Viva, y al ingeniero Iván Pérez, experto en temas de seguridad. A los tres, bienvenidos, muchas gracias por aceptar la invitación de Canal Antiguo. Bienvenidos, buenas noches. Iniciamos con el presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso de la República, el diputado Boris España. Diputado España, buenas noches, bienvenido. Más allá del proceso que llevó, que tratamos de resumirlo, cuéntenos cuál es el estatus en este momento el dictamen, que como repito, ya fue conocido en primera lectura, de la iniciativa 6076. Lo escuchamos, diputado España. Muchas gracias. Un saludo para todos. Buenas noches para toda la audiencia. El estatus de la 6076 en el tema legislativo está detenido bajo acuerdos de jefes de bloque y junta directiva. Está detenido, sin embargo, en la Comisión de Gobernación se encuentra bajo análisis diferentes propuestas que se han hecho llegar por expertos de seguridad por algunos errores que se han cometido probablemente en tema de técnica legislativa, algunas especificaciones, algún otro articulado que se ha sugerido de manera transitoria, que lo vamos a discutir más adelante, pero dejar en claro que por lo menos en el tema de esta iniciativa de ley no se ha señalado ninguna inconstitucionalidad. Esta semana tuvimos una reunión con el Consejo Nacional de Seguridad, con expertos del Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa, que están haciendo análisis comparativo de derecho, y continuamos con el objeto y con el espíritu de poder fortalecerla y poder, creo yo que el nombre es del fortalecimiento, pero básicamente es del cumplimiento del Estado de Derecho en Guatemala. Muchas gracias, diputado Castillo. Por favor, sus impresiones sobre esta iniciativa. Muy buenas noches, Mariano, Carmina. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Efectivamente, tal como lo indica el colega diputado, esta iniciativa está paralizado su trámite, puesto que, como ya es de conocimiento público, hubo oposición y bueno, creo que en una
en una actitud congruente con la situación del país, la Junta Directiva decide no ponerlo nuevamente en agenda. Particularmente yo considero que esta iniciativa pudiera tener buenas intenciones, dada la situación que se ha vivido en el país últimamente. A nadie escapa y todos nos molestamos cuando nos encontramos en un embotellamiento porque de pronto una manifestación decide tapar una calle, en fin. Sin embargo, mi particular punto de vista es que, dadas las circunstancias que hemos vivido en nuestro país, especialmente en los últimos tiempos, y dada lo que todavía tenemos como rezagos del conflicto armado, no es, a mi parecer, oportuno una iniciativa como esta. Debemos entender que esta iniciativa, pues uno de sus objetivos es crear o mejor dicho, las fuerzas de seguridad responden a un orden jerárquico siempre, a un orden y en el cual hasta arriba está la persona que da una orden. Entonces, generar una iniciativa como esta, a mi parecer, cuando las fuerzas de seguridad solo obedecen a una orden, es bastante peligroso. Es como hacer un experimento sabiendo los resultados que vamos a tener, dada la situación de conflictividad que siempre hemos tenido en el país. Gracias, diputado. Ingeniero Pérez, bueno, ya los diputados al Congreso de la República nos han actualizado del trámite, cómo se encuentra en este momento, pero más allá de eso, su primera impresión, si ha tenido acceso a la lectura de los 16 artículos. Sabemos que hay dos en particular que han sido objeto de mucha crítica, el 13 en cuanto a la definición de fuerzas de seguridad sobre las cuales recaería esta ley, y el último, sería el 14 o el 15, ahí el diputado de España me va a corregir, cuando se reforma el Código Procesal Penal, dándole una opción, como debe de ser, a aquellos elementos de las fuerzas de seguridad pública y del ejército cuando se ven envueltos en algunos temas de seguridad y que hemos visto los abusos que han sufrido en los últimos años. Pero en fin, ingeniero Pérez, lo escuchamos. Gracias, muy buenas noches. Yo debato un poquito y sí lo quiero poner sobre la mesa, del contenido específicamente de la ley, o del decreto, de la iniciativa. Yo creo que es muy deficiente su contenido, totalmente fuera del contexto. Yo creo que hay muchas cosas que están repetidas. Hay cosas que están, por ejemplo, ya en la ley en los protocolos de la Policía Nacional Civil. Y más bien yo creo que se debería de hacer un fortalecimiento a esos protocolos que ya existen, ¿verdad? Como bien mencionaba el artículo 3, donde se define a las fuerzas de seguridad, está incluida la SAS, ¿verdad? O sea, ¿qué actividad tiene la SAS? El ejército, digamos, que tiene otra de las funciones. Yo sí creo que hay otros temas más importantes que se puede fortalecer en la fuerza pública y en el ejército, ¿verdad? Y creo que unirlos es una complicación, especialmente porque se está abordando temas públicos, es decir, la seguridad pública. Y la seguridad pública, obviamente, por constitución está avalada por la Policía Nacional, ¿verdad? Ahora, yo creo que primero hay que ver también quién presenta la ley. Yo soy de tres temas: quién presenta la ley, el contenido de la ley, ¿verdad? Y quiénes son los opositores de la ley, ¿verdad? Y a quiénes son los que hacen caso. En el primer término, con el contenido, yo creo que es una ley muy, muy represiva y autoritaria. La presenta una bancada de la UCN, solo hay un miembro del líder, que es Carla Andrea Martínez, que es la hija de Sofía Hernández. Está don Carlos Napoleón, que es de UCN, 25 años los dos, administrador de empresas. No sé, yo creo que a ellos les faltó un poquito de asesoría realmente en los temas de seguridad. Yo creo que esta ley no va a pasar de todos modos, es decir, su contenido serla aprobada en el Congreso sí sería realmente, y con el perdón de los diputados, una vergüenza, porque realmente no tiene ningún contenido realmente fuerte.
Hay un artículo ahí que menciona todo lo que es la parte de procedimientos, la igualdad de fuerzas y todo eso, eso ya está contenido en la ley, solo se está llamando a nombrarla nuevamente. Y yo creo que sí, es muy violenta, la población está sintiendo que esa ley está muy violenta, alienta a un poder absoluto, el ejército entra en operación, hay una duda sobre eso, el disuadir las manifestaciones, ya existen protocolos dirigidos por Naciones Unidas y la PNC ha avanzado mucho en eso, es decir, tal vez no ha avanzado, sino que se ha retenido con todos los contenidos que han tenido la policía, el reprimir y acallar, que manifestar es una cuestión constitucional. Yo creo que hay muchos temas ahí que discutir y yo creo que la ley le falta muchísimo contenido. Por ejemplo, yo veo favorable que se le pueda proteger al PNC en hechos delictivos porque ellos sí se quedan resguardados cuando ellos en cumplimiento de la ley, por ejemplo, accionan su arma de fuego y esa arma de fuego mata a un asaltante o hiere a una persona o unas cuestiones y entran en cuestiones de delito, pues yo creo que ahí sí la policía ha sido olvidada, inclusive hasta temas de hospitales, ¿verdad? El policía tiene que pagar su hospital. Yo en esos temas sí creo yo que ayudaría al fortalecimiento. Ahora el tema de represión hacia manifestaciones y especialmente cuando estamos en manifestaciones como la Universidad de San Carlos, hay muchas manifestaciones. Yo creo que hay muchos temas ahí de cómo reprimir una manifestación y de una forma no violando los derechos humanos. Yo me quedaría ahí con eso, pero me faltaría ver la parte de quiénes son los opositores. Gracias, licenciado, diputado España. A ver, de lo que nos dijo el ingeniero Pérez, hay un tema. Si ya está regulado en la ley, ¿por qué no sucede nada? Porque en todas partes del mundo las manifestaciones se pueden disolver. Yo no estoy diciendo que sea el uso de armas de fuego, pero estoy diciendo que pueden agarrar al manifestante y lo hemos visto en escenas en Estados Unidos, están parando en la calle, el policía viene, carga y quita a la gente. En Inglaterra y otros lugares agarran las motobombas estas con agua a presión. Aquí no les pueden ni siquiera decir nada. Entonces la pregunta es, si ya está regulado en la ley, entonces ¿por qué no se lleva a cabo porque creo que los manifestantes son los primeros en empezar la fuerza contra los cuerpos de seguridad del gobierno? Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es su opinión sobre el comentario del ingeniero Pérez? Yo creo que lo que existe es un total desconocimiento y lectura de la iniciativa de ley, y creo que Mariano lo dijo muy bien en ese sentido. Esta ley, el articulado empieza defendiendo los derechos humanos. Es una iniciativa de ley. ¿De dónde se presenta? Dice el ingeniero. Esta ley hay dos iniciativas respecto similares a esta, una presentada por la diputada Patricia Sandoval y la otra presentada por esos diputados ponentes. Se trató de sacar las dos, se hace un dictamen modificado debido a que se toma terminología y definiciones internacionales de leyes como Chile, como Perú, incluso respondiendo a terminología de Amnistía Internacional, que es socialista, respetando también algunas organizaciones internacionales. Voy a obviar y no mencionar sus nombres porque no tengo, digamos, la autorización de decirlo. Aparte de que se ha recibido también, digamos, las asesorías y las propuestas de parte del Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa. ¿Por qué el Ejército de Guatemala? Porque se ha tratado de desviar la atención en el tema de manifestaciones. Y no es solo en el tema de manifestaciones, es también en el tema del crimen organizado, en el tema del narcotráfico, porque al Ejército de Guatemala cada día se le asignan funciones en contra del crimen organizado, del crimen transnacional, que abarca trata de personas, narcotráfico, etcétera, etcétera, en donde lo que se pretende es que exista un uso proporcional de la fuerza, con una metodología que se define de manera proporcional y lógicamente al llegar desde, por ejemplo, la agresión verbal, la agresión física, del poderse identificar, de poder llamar la atención verbalmente de parte de alguien de la fuerza de seguridad hacia
hacia un marero, hacia el crimen organizado, el narcotráfico, etcétera, e incluso también en el tema de la falta de respeto hacia digamos, en una manifestación, hacia un policía. Entonces, existe una manera proporcional de la aplicación de la fuerza. Sí, reconozco que han existido de parte de algunos diputados sugerencias como, por ejemplo, artículos transitorios que permitan la creación de unidades especializadas, capacitadas dentro de la malla curricular de la PNC, y también que exista un tiempo determinado mientras se elaboran los reglamentos, por ejemplo, de la aplicación de la ley por alguna deficiencia que se tenga. Eso es lo que se está analizando actualmente y verificando que si no existe el 30% de la modificación de la iniciativa de ley, poder presentar alguna otra. En ese sentido, creo yo, sí se necesita mayor conformación y fortalecimiento de capacitación. Eso es lo que probablemente exista todavía dudas, y se está analizando la incorporación de 2 capítulos más en esta iniciativa. Gracias, diputado España. Bueno, yo de esta intervención suya rescato algo fundamental que es, yo diríamos, el corazón de la iniciativa 6076, y es el uso proporcional de la fuerza. Al final a eso se reduce y eso es lo que se quiere regular. Con eso, a partir de ese concepto, es que también se le tiene que dar los instrumentos a las fuerzas de seguridad precisamente para no estar en desventaja, no solo frente a manifestantes violentos, sino también a lo que ya mencionó el diputado de España, el tema de crimen organizado, etcétera. Diputado Castillo, ya escuchamos que la Comisión de Gobernación, no conozco si usted forma parte de la misma o algún miembro de su bloque legislativo, pero esta comisión está haciendo un nuevo análisis acompañado de expertos nacionales e internacionales, y ya escuchamos que hay un reconocimiento de la necesidad de mejorar el articulado que ya fue conocido en primer debate y que seguramente merecerá, no sé, regresarlo a la comisión para un nuevo dictamen o bien hacerle las enmiendas cuando llegue a tercer debate y redacción final. Su opinión, diputado Castillo. Sí, yo creo que es importante en estos temas tener una mente abierta, y qué bueno que los ponentes y quienes firmaron el dictamen favorable de esta iniciativa estén abordando nuevas lecturas para incorporar los 2 capítulos más, según dice el diputado. Esto creo que vendrá a ser una ley muy diferente a la que se propuso. En ese sentido, quizás no estoy muy de acuerdo con el doctor cuando él dice que hay que analizar la iniciativa, depende quién la propuso y quién se opone. Creo que debemos de ir al instrumento como tal. Puede ser que una iniciativa traiga buenos elementos o malos elementos, y esto no tiene necesariamente que relacionarse de quién la propone o quién se opone. En ese sentido, por ejemplo, esta iniciativa habla del uso de la fuerza en cumplimiento de sus funciones de los distintos cuerpos de seguridad que están incorporados, de conformidad con las leyes de su creación, así como con las órdenes emitidas por la autoridad superior, hablando también del uso racional de la fuerza de forma proporcional, congruente, oportuna y eficiente. Estos conceptos están bastante bien. Sin embargo, el contexto, tenemos que analizar el contexto, y en ese sentido yo cuando leí esta iniciativa hice un poco de investigación y me permití observar un experimento hecho por el psicólogo Philip Zimbardo de la Universidad de Stanford, California. En este experimento, este prestigiado psicólogo hace un ejercicio con sus alumnos. A unos les da el papel de policías y a otros les da el papel de prisioneros, y deja que se desarrolle toda una dinámica, y cuenta este psicólogo que tuvo que suspender este ejercicio debido a la crueldad que manifestaron aquellos alumnos que recibieron el papel de guardias.
Esto tiene que ver con lo que él le llamó posteriormente en su libro El efecto Lucifer. Y esto habla acerca de que en un marco de códigos de honor, códigos de valores, de principios morales, una persona puede comportarse de la mejor manera, pero rodeada de exceso de fuerza, de exceso de posibilidades de arremeter en contra de sus semejantes, puede convertirse en una persona totalmente deshumanizada y que va en contra de lo que podría él hacer en un ambiente normal. ¿A qué voy con esto? Nosotros en nuestra sociedad venimos de un ambiente, de un conflicto armado que hace décadas, gracias a Dios, se firmó la paz. Sin embargo, siguen habiendo rezagos. Esta iniciativa no tiene que ver con cuestiones puramente ideológicas, como aparentemente se quiere hacer ver en las discusiones del hemiciclo, de decir esta propuesta es propuesta por una posición ideológica y los que se oponen son de la otra posición ideológica. Creo que eso no tiene nada que ver. En mi caso soy de derecha, de centro derecha, y yo en lo personal, por lo que he vivido, lo que viví del conflicto armado, que fue injusto contra muchos guatemaltecos, considero que esta iniciativa no es necesariamente oportuna y no tenemos que ver el contexto ideológico. Por ejemplo, nuestros colegas, nuestros amigos de Nicaragua que son de derecha, ellos están luchando contra algunas normativas y algunos excesos de fuerza que se han tomado en contra de la población por parte de un gobierno socialista, un gobierno que por cierto está yéndose totalmente en contra de la población, empezando por los temas de la Iglesia Católica. Entonces, en mi opinión, habría que analizar, porque como lo dije, hay que tener una mente abierta, habría que analizar con estos 2 capítulos y con la nueva incorporación de otros elementos y corrección de algunos elementos que, como dice el presidente de la comisión, que pudo haberse incurrido en algún tipo de error. Entonces, verla nuevamente, si eso tiene que ver con la protección realmente y el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, creo que eso es algo positivo. Pero si tiene que ver con que generar demasiado poder alrededor de cualquier persona, no estamos señalando a una u otra, sino generar alrededor de ciertos elementos, y como dije en mi intervención anterior, las fuerzas de seguridad responden a órdenes jerárquicos y a veces es una sola persona la que puede tomar una decisión y todos los demás no son deliberantes, sino solamente obedecen, y con una normativa de estas creo que se les estaría dando demasiado poder sobre personas que en nuestro país comúnmente van a estar manifestándose de una o de otra manera. Gracias, diputado. Ingeniero, a ver, de lo que escucho del diputado Castillo y de lo que escucho de usted, puedo inferir que a lo mejor la preocupación no es tanto en la ley per se, sino que lo que puede pasar con ella. Y ahora me pregunto, con la mayoría de leyes en el país, desgraciadamente por la falta de los pilares republicanos fuertes en este país y la división de poderes, desgraciadamente, todavía eso nos puede pasar. Vimos el caso recientemente, estamos viéndolo, hay mucha discusión con el tema de la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué puede pasar cuando todos los pesos se inclinan hacia un lado de la balanza? Se tomaron muchas decisiones arbitrarias. ¿Podría ser esto más bien que no sea una falta de necesidad de esta regulación, sino que un miedo en experiencia de, como mencionaba el diputado de Nicaragua y como decía usted, de lo que puede suceder en Guatemala? Y entonces, ¿cómo conseguimos algo que sea idóneo para nuestro país con los frenos suficientes para que no vaya a haber abuso de poder? Okay, yo lo que creo, y he visto con algunos compañeros que hemos platicado, no solo es el miedo, sino que la población no está de acuerdo, o hay un sector de la población que no se encuentra de acuerdo con esa ley y posiblemente les cree miedo. Pero más que eso, yo lo que veo en la ley es que no ha habido tal vez una discusión o un debate en los cuales estos sectores de la población puedan haber participado y poder exponer estos miedos o estas situaciones para poderlos reprimir. Es decir, hay muchas instituciones, muchas fundaciones que están reclamando y están diciendo que es muy agresiva, que es esto, entonces hay que escucharlos. Yo creo que el Congreso para eso está, para ese debate, que es la discusión y llegar a unos consensos en los cuales se puede tirar una ley en la cual existe un espíritu
¿verdad? Que es la naturaleza de la ley para poderlo dirigir. Pero yo creería los dos puntos siguientes y debatiendo con los distinguidos diputados es, primero, en el Congreso se desarrollan y se discuten intereses, no ideologías, intereses. Y la UCN, al tener una iniciativa de esa, está expresando un interés, porque lo que se pelea en el Congreso son intereses. No mencioné nada de ideología ni cuestiones de eso, es intereses. Una bancada, que es de la UCN, está expresando una ley en la cual expresa ciertos intereses con ciertos fines, porque los distinguidos diputados son representantes del pueblo. Quiere decir que detrás de ellos debe existir personas que le están diciendo, mire, hay una necesidad de poner esta ley en función. Eso es primero. El Congreso se discuten intereses y ahí es el ambiente para eso, ese debate es ahí, no ideológico. Y lo otro es el crimen organizado. El crimen organizado no se combate con manifestaciones, el crimen organizado se combate con inteligencia, ¿sí? No se combate con manifestaciones, no se combate con el exceso de fuerza que se pueda tener a un crimen organizado o a una pandilla. Y además de eso, ya está regulado, y está regulado todo lo que se expresó de la ponderación de las fuerzas, de equilibrio, eso está con protocolos de la PNC. Lo que hay que hacer es aplicar esos protocolos. Lo que no hemos visto y la población lo exige es que esos protocolos no han sido aplicados y que ahí están desde muchos años antes. Es decir, ha habido un proceso en la reforma policial en lo cual esos protocolos ahí están. Yo creo que es más fácil fortalecer esos protocolos en los cuales es la aplicación y las instituciones encargadas de reprimir las manifestaciones de una forma correcta, constitucional, en la cual existen estos términos que mencionaba, que primero es verbal, después eso ya está. Ya un policía debe tener ese protocolo y debe saberlo. Y esos protocolos están jerarquizados en los cuales les ordenan hacer eso. Si hay una orden del policía de decirle, mire, hay que usar granadas de lacrimógenas, ya quiere decir que los pasos anteriores del protocolo ya se ejecutaron, ya terminaron. Ahora nos toca reprimirlo, pero hay pasos para llegar a eso. Lo que no ha sucedido es que no se hacen esos pasos. No se trae a la gente, se dialoga, se discute, sí, se le dice que se le va a hacer, se le da los intereses, se hace una mesa. Es decir, eso no ha existido. La represión hacia las manifestaciones no ha existido. Y darle poder, digamos, al sistema penitenciario como fuerza pública, dígame cuál es la función del sistema penitenciario en poder ir a atender una manifestación. Su función va a ser agarrarlo, meterlo preso y ponerlo. Y por ponerlo ahí, pegarle un batonazo o aplicar la fuerza correcta, él tiene que tener estas regulaciones. No creo. La SAS, es decir, la SAS, su función principal es proteger al presidente y a sus respectivas familias y expresidentes. Sí, tiene funciones específicas de sus competencias. Y el ejército es igual, tiene sus funciones. Y el ejército es el encargado de la soberanía y además el único capaz de poder representar y poder enfrentarse al crimen organizado. Porque no hay otra fuerza, ninguna fuerza pública, nadie que dé el balance de fuerzas entre el crimen organizado y el ejército. Es el ejército el encargado, no la policía, ¿sí? Y por eso digo que el crimen organizado se tiene que atacar con inteligencia. Ahí me quedo. Gracias, ingeniero. Diputado España, pero iba a plantearle una pregunta muy específica. Bueno, hay que recordar, si bien es cierto, fue un bloque legislativo el que presentó la iniciativa, en la Comisión de Gobernación que usted preside hay varios partidos, varios bloques, y entonces fue sujeto de discusión y la versión original sufrió reformas. Fue un dictamen favorable con reformas y ahí encontramos firmas de los bloques legislativos, todos, FC Nación, UCN, en fin, varios. O sea, este tema no hay que verlo desde la perspectiva de quien lo propuso. Lo otro, diputado de España, y aquí es la pregunta,
Efectivamente, el artículo 3, que define para la aplicación de esta ley las fuerzas de seguridad, incluye al sistema penitenciario, a los guardias del sistema penitenciario y a las AAs, como ya se mencionó. Es difícil comprender, diputado, de que consideren a los guardias del sistema penitenciario y a las AAs como partes de las fuerzas de seguridad. Se comprende perfectamente, y creo que ahí no hay mayor discusión, que sea la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala. Esa parte creo que es indiscutible. Pero ¿por qué incluyeron o qué razón tienen para haber mantenido a los guardias del sistema penitenciario e incluir o mantener a los miembros de las AAs, que por definición en su ley es un ente totalmente civil? Voy a empezar con el tema de discusión del ingeniero con mucho respeto y agradezco sus observaciones. No hay intereses en la iniciativa de ley. De hecho, la UCN la van a cancelar pronto. Yo creo que no tardan un par de meses, entonces no es tema de una bancada. Y sí, como Mariano lo dice, fue discusión con diferentes diputados en la comisión, ampliamos la discusión y yo hago el dictamen público, no lo hice ni a escondidas ni de noche, lo pude haber presentado para que no hubiera discusión sin decir absolutamente nada y fuéramos en tercera lectura actualmente. ¿Por qué el sistema penitenciario? Y después de esto van a decir tenían razón. Porque la discusión se basó en que recientemente un guardia porque no es para manifestaciones, creo que ahí es la mala interpretación que se le da. Recientemente un guardia del sistema penitenciario estaba cuidando un preso. El preso se le escapa y le disparó, se le fue y metieron al bote al guardia del sistema penitenciario. Entonces, esa es una. Dos, han llegado a rescatar mareros y no pueden disparar tampoco los guardias del sistema penitenciario presos. Entonces, creo yo, en este caso, permitir el uso de la fuerza si existen ataques en contra del guardia del sistema penitenciario y, por otro lado, las garantías procesales de poder defender el Estado, tanto a los miembros del Ejército de Guatemala como el sistema penitenciario, como la policía, si se ven envueltos en esta situación. ¿Por qué las AAs? Porque las AAs cuida al presidente de la República. Ante cualquier amenaza que sufra el presidente de la República, pueda poder responder con palos, con karate, de manera verbal o a tiros también, de ser posible, si existe una amenaza física letal en contra del presidente y el Estado poder defender también a los miembros de la seguridad. Por eso es que todas las fuerzas de seguridad fueron tomadas en cuenta. Y sí comparto lo que el ingeniero dice, es con inteligencia. Y también lo establece la ley. Previo a un análisis de inteligencia de la manifestación, del crimen organizado, las unidades correspondientes deben de irse preparadas para poder combatir, es cierto, es con inteligencia, el grado de fuerza con que van a contar, con las cuales se van a encontrar las fuerzas de seguridad. Y quiero decirles algo, y eso lo aprendí del Ejército de Guatemala. El grado de fuerza es 6-1 según el Ejército de Guatemala. No es ni siquiera palos contra palos, o sea, es el estado de las fuerzas deben de tener proporcionalmente 6-1 la relación de fuerza. Y eso lo muestran los estándares internacionales en contra de lo que puedan encontrar con la inteligencia, digamos, el análisis de inteligencia que se haga. Por eso es que entra el sistema penitenciario, porque cada día las amenazas, principalmente de las pandillas, son fuertes sobre ellos y otras amenazas del crimen organizado que quieran poder llegar a rescatar a hospitales, entre traslados que se dan de reos, etcétera. Gracias, diputado Castillo. A ver, ¿qué sucede cuando los manifestantes utilizan la fuerza? Porque, a ver, por lo que entiendo, usted no está a favor de esta iniciativa y créame que entiendo definitivamente sus temores, porque desgraciadamente no sabemos en qué momento sus cuestionamientos, no sé si son temores, pero sus cuestionamientos son muy claros. Usted puso el ejemplo de Nicaragua, lo estamos viendo, se ha visto en muchos países. Definitivamente este tipo de leyes se rigen mucho de quién esté en el Ejecutivo en el momento dado. Pero entonces, ¿cómo hacemos? Porque no se pueden disolver manifestaciones y hemos visto a las fuerzas de seguridad que no pueden hacer nada, se tienen que quedar parados
recibiendo golpes, recibiendo insultos. Hemos visto cuando, por ejemplo, en los desalojos de finca, que no sé si esto aplica, es una buena pregunta para que nos expliquen si esto aplicaría ahí, vimos la última vez un despliegue enorme. Las personas que estaban, los invasores, ilegalmente tenían armas y las fuerzas de seguridad con palos, no podían hacer nada. Entonces, ¿qué podemos hacer para que llegue orden a este país cuando se dan las situaciones? Y olvidémonos de los desalojos de fincas, vámonos a la calle, que se dé. Recuerda la manifestación que se dio donde quemaron un bus la última vez en la Plaza Central y cómo atacaban inclusive a periodistas y demás. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, yo creo que cuando hablamos de las fuerzas de seguridad para la protección de la ciudadanía, nadie va a estar oponiéndose a algo como eso. De hecho, si ustedes podrán recordar, esta semana se vivieron 2 hechos violentos en Occidente, en Totonicapán, por ejemplo, en donde un pastor evangélico y su acompañante fueron secuestrados y 3, 4 días después aparecen muertos y destazados, hechos pedazos. No sé si fue ayer, otros vándalos suben a un bus y violan a dos damas, asaltan y balean a aquellos que se quieren oponer al atraco. Entonces, creo yo que no es que nos estemos oponiendo ni por temor ni por ninguna otra razón a que se fortalezca todo aquello que tenga que ver por guardar el orden y la integridad de toda la ciudadanía. Lo que sucede con esta iniciativa es que, a mi consideración, mezcla algunas situaciones que son positivas, como ese fortalecimiento, con otras situaciones de incorporar a dos cuerpos de seguridad, como es la SAAS y el sistema penitenciario, que, si bien es cierto, necesitan también ser fortalecidos, debe hacerse por aparte y cada uno de acuerdo a su naturaleza y no dentro de un solo combo, por así decirlo. Esto que comentaba anteriormente, tuve la oportunidad de estar allá en Occidente el fin de semana y algunos pobladores me manifestaban su preocupación, ya que ellos suponen con algún tipo de evidencias que son mareros salvadoreños que ya se han estado posicionando en algunos lugares, quienes están cometiendo estos hechos de vandalismo. Ahora, esto, por ejemplo, tiene sus raíces en que en la frontera, yo estuve en la frontera en donde estaban, cuando el presidente Bukele estaba persiguiendo a los mareros de allá y se estaban pasando para Guatemala, yo fui a hacer una inspección ocular allá al municipio de Jerez del departamento de Jutiapa y pude ver del otro lado, como que si ellos fueran los interesados o los del temor, pude ver 5 comandos integrados, cada comando por 12 elementos de seguridad que estaban cuidando la frontera. De este lado de Guatemala solo habían 2 señoritas policía y un elemento del ejército de Guatemala, y cuando yo les pregunto, del otro lado 5 con vehículos bien equipados. De este lado yo les pregunto, miren, y a la hora que se pasa un mareo, ¿ustedes qué hacen? Pues no podemos hacer nada, me dicen, lo tenemos que dejar pasar porque no tenemos ni siquiera una bicicleta para perseguirlo. Ahí tenían un vehículo, pero no tenían combustible porque llevaban no sé si 2 o 3 meses de que no les daban combustible. Este tipo de situaciones son las que hay que corregir de raíz y no cuando los problemas ya se han hecho mayores. Yo personalmente considero que esta iniciativa no debe de regresar al Pleno tal como se está presentando, porque además es un compromiso que se ha hecho de parte de Junta Directiva y de jefes de bloque de que esta iniciativa no va a volver al Pleno en este momento. No sería adecuado, no sería sabio, sino que debe plantearse nuevas iniciativas, una para fortalecer las SAAS en la naturaleza de su función, otra para fortalecer el sistema penitenciario, que hay que hacerlo, y obviamente una que fortalezca y proteja a los elementos de seguridad en el cumplimiento de sus funciones de resguardar la seguridad ciudadana. Gracias, diputado Castillo. Ingeniero Pérez, nos estamos acercando al final. Le daría un minuto para un resumen, una conclusión de parte suya y darle todavía la oportunidad al diputado de España para cerrar esta entrevista. Lo escuchamos, ingeniero Pérez. Sí, de lo que puedo concluir yo es que definitivamente la ley como está así no puede pasar. Es decir, creo que ahí les hace falta mucho trabajo, y si se va a hacer el trabajo según el espíritu que están expresando los distinguidos diputados, es en que proteger a la fuerza pública y a la fuerza al ejército, en el sentido de que el actuar de un funcionario de fuerza pública hay que defenderlo, protegerlo cuando está en cumplimiento de sus funciones, pues creo que sí está.
creo que sí es correcto ese tipo de naturalezas, pero sí concluyo que debe de ser y totalmente independiente cada una de las instituciones ese manejo de las situaciones que se están viendo, porque ya están normadas. Lo que hay que hacer es fortalecer esas leyes, esos órganos legales y cumplirlos, que es la otra cuestión que es importante hacer, es hacerlos cumplir. Y yo creo que haría muchísimo más beneficio, tendría un poco más de tranquilidad a la población y creo yo que daría un mejor resultado. Muchas gracias, diputada España. Por favor, el cierre, un minuto, por favor. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Tenemos una fuerza policial abandonada que se manda con palos a las manifestaciones, que tiene miedo de disparar porque la verdad es que le cobran los tiros. ¿Qué tenemos hoy? Una policía que cuando ella comete, digamos, hay una muerte o algún fallecido en cualquier situación criminal, va preso y lo abandona el Estado y no lo ayudan para nada. ¿Qué tenemos hoy? Una población que dice que por qué no reacciona a las fuerzas de seguridad ante el crimen organizado. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos una Policía Nacional Civil que cuando le tocan la cara, un marero le dice, más noche vuelvo, pero con una pistola no registrada, y lo van a matar. Y hay directores de la Policía Nacional Civil siendo señalados por matar gente conformando grupos paralelos a la Policía Nacional Civil. Eso no se puede permitir. Un subestado oscuro dentro del Estado, y es por eso que es inminente el fortalecimiento y el apoyo a las fuerzas de seguridad para que puedan reaccionar. Yo me pregunto, ¿qué guatemalteco va a manifestar con una pistola? No lo hace, o sea, eso no es así, no es en contra de las manifestaciones, creo yo. De hecho, se respetan las manifestaciones dentro de esta iniciativa de ley, y vuelvo e insisto, estamos abiertos en poder recibir cualquier recomendación. Creo yo que vamos por la alternativa de poder mejorarla y hacer un planteamiento totalmente diferente al que se hizo, dado a las recomendaciones que se han dado por diferentes expertos. Y pues lo haremos público también para que, como digo el ingeniero, exista discusión y que salga una buena ley para todos los guatemaltecos. Bien, agradecemos al diputado Boris España, presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso de la República, al diputado Armando Castillo del bloque legislativo Viva y al ingeniero Iván Pérez, experto en temas de seguridad, que nos hayan acompañado esta noche. Muy amables, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Carmen, interesante, creo que las palabras del diputado España están muy claras, el proceso de formación de ley está detenido, la Comisión de Gobernación está replanteando, revisando el contenido de la 6076 y bueno, eso pudiera llevar a la conclusión que en un par de semanas volveríamos a conocer un nuevo texto que será sujeto a la fiscalización y al debate público. Y es importante porque es un tema muy relevante que necesitamos discutir todos los guatemaltecos porque nos afectará en un momento u otro. Así es. Bueno, con estas palabras cerramos la entrevista de hoy por la noche. Los invitamos a que continúen con Canal Antigua y los esperamos en los próximos programas. Buenas noches, buen descanso. Buenas noches.